Con Rodrigo, y Rodrigo, corregime por favor si pronuncio bien tu apellido, Kataiji. Disculpa si lo estoy pronunciando mal, ahora te voy a dar para que me corrijas. Doctor en Economía, investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Buen día. ¿Pronuncié bien el apellido, Rodrigo? Perfecto. Genial, bien, importante esa parte. Rodrigo, contanos lo que están pasando, cómo estás viviendo lo que están pasando ahora con las medidas que se tomaron aquí en Buenos Aires desde el gobierno nacional. Se nos cortó, Rodrigo, se nos cortó. Y vamos remontando el barrilete, ¿cómo lo remontamos? Bueno, ahora se vuelve a conectar y volvemos a comenzar. No pasa nada. No pasa nada, Angie. Ya se va a conectar nuevamente. En Tierra del Fuego. Era un programa federal. Íbamos de Corrientes a Tierra del Fuego. Así estaba planeado el programa de hoy. Y miren las comunicaciones cómo están. Y me vienen a hablar del servicio militar. Primero arreglemos. Ahí va. Ahí está. Estamos, Perdón. no, tranqui, estamos nuevamente comunicados con Rodrigo Cataillí, doctor en Economía, investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Rodri, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Ahí estamos, con problemas de comunicación. No te preocupes que en la primera hora también me venía fallando la comunicación, no es solo contigo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, 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 bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Rodrigo, a ver, tema central, lo que está pasando, las decisiones que ha tomado aquí desde Buenos Aires el gobierno nacional de Javier Milei de atacar lo que es la industria en Tierra del Fuego. Escribiste una nota que es muy buena, que está en página 12, la encuentran, pero Rodrigo, voy a empezar no sobre las cuestiones relevantes de tu artículo, sino te la voy a hacer, mira, más simple. Si no tenés que explicar, nos están escuchando en Entre Ríos, en distintos lugares, está en YouTube. Si tenemos que empezar a entender esta problemática para Tierra del Fuego, ¿por dónde arrancarías? Bueno, arrancaría señalando que es la política industrial más importante del país. Es la más longeva, por cierto. Y, y es una de las pocas políticas industriales que tuvo el efecto que se proponía. Lamentablemente no podemos decir esto de muchas otras intervenciones estatales, porque, bueno, como sabemos, los objetivos a veces son ambiciosos y el espectro es amplio, pero en este caso en particular, eh, la propuesta es múltiple. Principalmente, diríamos, ocupar un territorio, generar soberanía sobre el territorio, generar una construcción social, integrar a la provincia al país y posteriormente generar todo eso con actividad industrial, con diversificación productiva, con una transformación de la matriz productiva local hacia las manufacturas. Y esto es algo que buscan hacer y han buscado hacer una multiplicidad de estrategias a nivel nacional y que se ha logrado con éxito en Tierra del Fuego, con muchas cosas para mejorar, con muchos caminos posibles aún por explorar, pero bajo ningún concepto eh, lo que el camino apropiado es la destrucción y la desmantelación de lo que se ha construido hasta ahora. Arrancaría por ahí porque no es solo una política industrial, es una política de soberanía y es una política crucial para el desempeño económico de la provincia. Y acá viene la segunda parte. Capaz me extiendo cualquier cosa, No, dale, vos dale. frename. Es importante que lo entendamos, porque además planteas que es importante de lo geopolítico, hay que entenderlo. También hay esa definición que daba la política industrial más importante de nuestro país y de repente está siendo atacada. Pero a partir de ahí surgen preguntas, pero vayamos a esta segunda parte que iba a decir vos, Rodrigo, dale. La segunda parte tiene que ver con que la economía de Tierra del Fuego básicamente tiene tres motores. Eh, el subrégimen industrial, que representa algo más del 30% de la actividad de la economía, el sector estatal, como en casi todo el interior, que representa
el otro 30%, y particularmente centrado en la ciudad de Ushuaia, el turismo, que representa otro 30%. Esto lo estoy hipersimplificando, por supuesto, que no se malinterprete, pero para que tengamos una idea más o menos agregada. Eh, esta, esta intención del gobierno, esta estrategia eh, del gobierno de atacar el subrégimen, desarticularlo, no solamente involucra a la gente directamente afectada, ¿no? A estas familias, a estos trabajadores que están amenazados de quedarse sin trabajo, ahora con una medida precaria, fuertemente malintencionada y electoralista de suspender los despidos hasta fin de año para que no les vaya mal en las elecciones de octubre. Sin embargo, la intención está clara y el camino aparentemente está pautado, ¿no? Ahora, la cuestión es, en este marco, estos despidos, esta reducción de actividad, no afecta solamente a la gente del subrégimen, no afecta solamente a los empleados que trabajan en las fábricas, porque si uno se pone a pensar de manera clara que una provincia entera tiene un 30% de su actividad asociada a lo que sucede en las fábricas, cuando uno cierra ese motor, esto se va a transferir no solamente a los bolsillos de las familias que se quedan sin trabajo, sino también al almacenero, al comerciante, al señor que vende paquetes de vacaciones en Buenos Aires para cuando la gente de acá se va a visitar a su familia. Esto involucra no solamente un impacto directo, sino un impacto profundo sobre la economía provincial. Estamos pensando en alrededor de un 50% de la actividad de la provincia, de lo que era. Estamos pensando en achicar Tierra del Fuego a la mitad de lo que es. Estamos pensando, entonces, por lo tanto, y este sería el tercer punto, en desarticular Tierra del Fuego del territorio nacional. Y acá es donde viene la cuestión realmente importante, creo, la cuestión más oculta, que es una cuestión netamente geopolítica, la intención de entregar Malvinas, la intención de entregar soberanía del Atlántico Sur, la intención de montar bases militares de Estados Unidos en Ushuaia, Tierra del Fuego, en Tolwyn, el radar británico en Tolwyn operando, generando operaciones de monitoreo militar en la Antártida, generar la entrega del espacio de acceso a la Antártida a otros países en lugar de utilizarlo nosotros. Yo creo que si bien hay una cuestión fuertemente antiindustrialista, es innegable, de este gobierno, todo lo que tenga que ver con el desarrollo industrial, todo lo que tenga que ver con la soberanía, está corrido de la mesa. Ahora, en la combinación de ambas, me parece que hay una fórmula bastante más siniestra, bastante más delicada y también, curiosamente, bastante más ausente de muchos de los análisis, porque ciertamente es controversial y creo que expone de una manera grotesca lo que este gobierno pretende hacer. Estamos conversando con Rodrigo Cataillí, doctor en Economía, investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Rodrigo, ahí hay un montón de cuestiones para hilar que son centrales, que de estos tres puntos que venías desarrollando. Ya voy a ir a algunos de ellos, pero hay algo que también es importante, sobre todo para, lo voy a utilizar así, una soncera que empezó a instalar desde el gobierno nacional y sus comunicadores, y ya venía también desde otros políticos antes, porque ya antes hubo dirigentes políticos que también habían atacado esta política de protección de la soberanía y la industria en Tierra del Fuego, que es que nada más se ensambla ahí, en Tierra del Fuego, que en realidad esto es una ensambladora. Responde a eso, Rodrigo. Que tenés vos una Bueno, definición que a mí me encantó, por eso lo traigo. eh, lo primero para decir es que la industria manufacturera ensambla. Es la forma de producción de la manufactura. Toda la industria manufacturera ensambla. La de plástico, la automotriz, la de robótica. Paremos con este disparate, Claro. porque si no parecería que el proceso de ensamblaje denota una cuestión peyorativa y que otros sectores no ensamblan. Una panadería ensambla.
Toda la producción de manufactura física es ensamblaje. Y en algunos casos la de software también. Y digo, como primera cosa para decir, ¿no? Porque si no parecería que estamos hablando de situaciones marcianas, extravagantes, Claro. y en realidad lo que hace la industria es ensamblar todas las industrias de cualquier sector. Sí, acá en Buenos Aires Dicho los esto, autos se ensamblan, esos autos. por supuesto, por supuesto. Dicho esto, las diferencias entre la industria de Tierra del Fuego, lo que hace la industria de Tierra del Fuego y la industria automotriz, son muy pocas, muy, muy pocas. Curiosamente, uno podría decir, bueno, en realidad la principal diferencia, ¿saben cuál es? Es que en Buenos Aires se hace con una proporción de capital automatizado mucho mayor y por lo tanto genera menos empleo. En cambio, en Tierra del Fuego hay una contención sobre la cantidad de empleo que va a generar para limitar los procesos de automatización y que sea también una política de empleo de arraigo. Y esto es importante también destacarlo. La segunda cosa es las empresas con las que articulan el sector de producción electrónica de Tierra del Fuego no son empresas de barrio. Samsung, Sony, Motorola, son empresas de alcance global. Esto es obvio lo que estoy diciendo. Lo que probablemente no sea tan obvio a partir de este relato que se intenta construir es que estas empresas exponen su marca, exponen su prestigio al mercado argentino a partir de delegar procesos de producción de altísima complejidad con productos de altísima complejidad, de altísimo nivel tecnológico, que se están produciendo en Tierra del Fuego. Claro. El 97% de los celulares que todos tenemos en Argentina se producen en Tierra del Fuego. Desde hace un tiempito, desde el 2009. Eh, Esto quiere decir que las empresas de Tierra del Fuego no están poniendo etiqueta, están generando un proceso productivo de altísima complejidad, con bienes que son altamente complejos, que no los puede producir cualquiera. Bueno, podríamos entrar en detalles de los premios, hay concursos internos de las empresas, estas, por ejemplo, Sony, que genera indicadores de eficiencia y que ha premiado a empresas locales que están a la par de las plantas de Corea, de las plantas de Japón, de las plantas de Singapur, y que luego no es menor. Claro. También podríamos decir que hay normas de calidad de procesos productivos que tienen 4 o 5 empresas del país y entre ellas hay 2 de Tierra del Fuego, estamos Techin, Arcor, digamos, a este nivel. Eh, no, esto no se genera cambiando cajitas de colores ni poniendo etiquetas. Esto se genera con altísimas capacidades productivas. A las mismas capacidades productivas que nos dieron una mano en la pandemia cuando se necesitaban respiradores y en una semana se abastecieron los hospitales de todo el país con respiradores que todos estamos necesitando. Esto no lo puede hacer cualquier empresa, no lo puede hacer cualquier ensambladora, si queremos hablar de ensamble. Claro. Los respiradores también se ensamblan. Bueno, que esto se haya podido hacer en un tiempo cortísimo, tiene que ver justamente con las capacidades que se fueron construyendo en Tierra del Fuego y que estructuran un poco el vertiginoso negocio de la industria electrónica, ya que cambian los modelos de manera muy rápida y para poder competir, estas empresas adaptan sus procesos productivos de una manera igualmente vertiginosa sin perder calidad. Y esto hace que sea muy complejo, que estén atravesados por muchísimas normas de calidad, que el teléfono Sony que compras en Argentina tenga las mismas prestaciones que el que compras en Francia y que el que compras en Japón. Y eso hace que ciertamente no sea una tarea sencilla ni trivial, mucho menos, sino que hay capacidades acumuladas, hay mucho conocimiento ingenieril, hay mucha escala, hay mucha infraestructura, hay mucha experiencia. Y esto genera, por cierto, un perfil muy singular en las empresas de Tierra del Fuego que son capaces de hacer cosas que la mayoría del entramado PYME de Argentina no podría hacer. Y ahí esto, Rodrigo, es como la parte industrial, la importancia, romper un poco esa soncera de que nada más es una ensambladora y por eso todo el resto del país compra caro los celulares, lo cual es ridículo, pero es al debate que nos quieren llevar. Y después hay el punto que es central, por lo menos para todo malvinero y para
para el desarrollo del país también, el desarrollo de la Patagonia, que es justamente el geopolítico. Digo, esto es una ley de la década del 70 que fue exitosa. Sí, sí, es una ley que pobló Tierra del Fuego, ni más Claro. ni menos. Eh, y que, digo, uno podría decir, bueno, Tierra del Fuego ya está poblada, entonces, bueno, Tierra del Fuego tiene menos de 200.000 habitantes. Sí, está más poblada que antes. ¿Eso alcanza para generar soberanía bicontinental? ¿Eso alcanza para contrarrestar las estrategias de colonización que está haciendo Inglaterra sobre las Malvinas? ¿Eso alcanza para generar soberanía sobre nuestros recursos naturales en el Atlántico Sur? ¿Queremos hablar de cuánto sale el subrégimen? Empecemos a incorporar todos los costos, así como haciendo ejercicios hipotéticos, como lo que hace el informe de Fontar. Empecemos a incorporar, hagámoslo bien, incorporemos todos los costos. Incorporemos los costos de cuánto sale entregar el Atlántico Sur. Claro. Incorporemos los costos de cuánto sale entregar la puerta de entrada a la Antártida. Incorporemos los costos de cuánto sale abandonar soberanía sobre los recursos naturales, hidrocarburíferos, de pesca, que están en Tierra del Fuego y que con esta estrategia hay una intencionalidad clara de debilitarlos. ¿No? Estos números, esto sí se puede medir, no como el ejercicio abstracto Ujú. de, del artículo este que acabo de mencionar. Esto se puede medir y es muy concreto. Acá, digo, hay un problema, eh, como decía antes, mucho más profundo que se manifiesta en atacar la estrategia del subrégimen, pero que tiene implicancias que van mucho más allá de los trabajadores del subrégimen y de las empresas del subrégimen. Tiene implicancias hacia el entramado entero, comercial, productivo, hacia la actividad económica de Tierra del Fuego en su conjunto, tiene implicancias a nivel fiscal, estatal e institucional, porque si se reduce a la mitad la actividad de la provincia, todo esto va a repercutir a nivel institucional en el entramado provincial, en los entramados municipales, y tiene implicancias a nivel estratégico geopolítico de eh, retroceder casilleros respecto de cosas sobre las que se había avanzado. Y este gobierno aparentemente pretende hacer esto en un montón de dimensiones. ¿No? No nos convoca hoy, pero ciertamente la crisis que atraviesa el sector científico Claro. también apunta a exactamente lo mismo, a generar retrocesos en casilleros en los que Argentina ha sido referente por décadas. Rodrigo, ahí mencionabas antes, recuerdo estamos conversando con Rodrigo Cataillí, doctor en economía, investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. La cuestión de esto que se habla, se ha dicho de una base de Estados Unidos en Tierra del Fuego. ¿Qué información tienen ustedes ahí sobre esto? Bueno, ha habido trascendidos, Ujú. ha habido reuniones, eh, ha, han venido Sí, funcionarios. los jefes eh, del Comando Sur, los dos últimos que vinieron a Argentina fueron a Tierra del Fuego. Eh, sí, digo, eh, uno es innegable que algo está pasando. mm, A propósito también de las propias declaraciones de Burris, del presidente, de los miembros diplomáticos con los que articulan en Estados Unidos y en Inglaterra. Y después hay como cuestiones más concretas, mucho más claras, mucho más explícitas. Lo del radar británico que está ujú. instalado desde la época de Berto, que esto es algo también para señalar Sí, y sí. para mencionar. Eh, es también un punto extremadamente claro respecto de qué es lo que pretende hacer Inglaterra, Estados Unidos, con el beneficio territorial estratégico que propone Tierra del Fuego y diferentes estrategias gubernamentales respecto a cómo reaccionar a ese interés. En este caso, tenemos una estrategia gubernamental entreguista. Entreguista de territorio de forma explícita,
estamos hablando de hectáreas de la Patagonia, de entrega más de orden estratégico, por ejemplo, cediendo pequeños espacios para despliegues militares, ejercicios militares, eh, por supuesto, todas estas cosas eh, no son visibles, no son, no generan registro, pero es clara cuál es la intención. Digo, no es solamente que sumar uno más uno. Ujú. Y en este caso, la advertencia es también a nivel comunitario, ¿no? ¿O qué se espera en nuestra comunidad de Tierra del Fuego a partir de esta intención del gobierno nacional de desplazar la provincia de Argentina? Esto es ciertamente muy grave y creo que trasladar la discusión hacia este nivel es necesario, porque si no parecería que el relato es no me puedo comprar un celular y entonces este gobierno está haciendo algo bien porque dice que van a bajar los precios, cosa que también es falsa. Es lo mismo Ujú. que hizo Macri en 2017 y los precios no bajaron, subieron, porque los Con que las ponen los computadoras, precios ¿no, Rodrigo? son, Vos das el ejemplo de las computadoras. sí, de las netbooks y las computadoras que eh, Macri hizo el mismo proceso que está Ujú. sucediendo ahora, con los mismos mecanismos, y los precios no bajaron. Subieron alrededor del 20%, tenemos las computadoras todavía hoy más caras de América Latina, y a pesar de que ya no se producen en Tierra del Fuego. El otro problema obvio respecto de esto es, bueno, el problema de fondo no es si el teléfono te va a salir 2 chirolas más barato o no. El problema de fondo es que con las políticas que está haciendo el gobierno, cada vez es menos probable que te puedas comprar un teléfono, porque no te alcanza el sueldo a fin de mes, porque sigue habiendo una inflación grotesca y ahora ya no te suben más el sueldo. Y entonces la platita te alcanza cada vez menos. Esta situación, esta configuración, hace que cualquier mensaje en el cual se deslice la idea de vamos a reducir los precios, esto te va a salir más barato, a costa de que familias se queden sin trabajo, funcionarios de este gobierno riéndose de eso, incluso, Ujú. y generando expectativa en la gente, que es una expectativa falsa. Es una expectativa falsa porque no te van a subir el sueldo para que te puedas comprar un celular, y es una expectativa falsa porque los precios de los celulares los manejan las grandes terminales de Buenos Aires. Carbarino, Compumundo, en su tiempo Musimundo, y ponen el sobreprecio que quieren, no importa si es producida en Tierra del Fuego o si es producida en China. Que por cierto, nadie puede competir con China. Nadie por precio puede competir con China. Ni nosotros, ni Brasil, ni Corea, nadie. No, Y entonces, inclusive no, el tema de celulares que lo comparan con los precios, si comparamos un montón de otras cosas, son caras también. Y esto es una cuestión, como vos decías, Rodrigo, no solo de precios, sino geopolítico. Entonces, bueno, te sale 200.000 pesos más y bueno, pero hay una geopolítica a largo plazo. Y como decías vos, que suscribo, no van a bajar el precio por destruir la industria en Tierra del Fuego. No es 2 más 2 esto. no, es que el problema no es de la cadena de producción, esto se puede, como, se puede ver en otros sectores también, en donde es muy claro. El problema no es de la cadena de producción, el problema es de la cadena comercial, pero ahí ya estaríamos como agregando Sí, nuevos temas a nuestra discusión. Sin embargo, sí es importante señalar que el relato, el argumento respecto de la reducción de precios es completamente falso. Es falso y es irreal, porque no hay elementos que nos permitan afirmar que esto va a suceder. Si esto fuera así, todos los bienes importados serían más baratos. Si esto claro. fuera así, podríamos comprar cosas importadas hoy ya, no hace falta despedir a nadie. Y es falso, pero, digo, a veces pensarlo de la manera más simple es el camino más directo para desenmascarar
muchas de las mentiras que quieren hacer trascender. Sí, que Eh, quieren instalar. Y además muchos de los que están impulsando esta política, no sé si habrán viajado alguna vez a Tierra del Fuego, a Río Grande, para poder opinar, como dijo Stroessner, tiene que ser un lugar de turismo y qué sé yo, el desconocimiento es total de estos personajes. sí, sí, lamentablemente el desconocimiento es total de la mayoría de los que han tomado posición en esto y de la mayoría de los que toman posición en contra de esto. Claro. No conocen Tierra del Fuego, no conocen las plantas, no conocen los procesos productivos, no conocen las dinámicas de las cadenas globales de valor en las que estas empresas están insertas, no conocen la realidad de las familias, no conocen la complejidad de las tareas que se llevan adelante, y esto hace que lo que se construya es eh, está des- desvinculado de lo real y además es profundamente ignorante, poco fundado y muy desinformante. Ahora, si alguien le hubiera preguntado a alguien de Tierra del Fuego que conoce, a cualquiera de Tierra del Fuego, somos varios los que estamos tratando de poner voz sobre esta intención que está teniendo el gobierno nacional, que fuimos a las plantas, Claro. que hablamos con los empresarios, que hablamos con los trabajadores, que hablamos con los sindicatos, que entendemos qué es lo que está pasando y que, bueno, ante esta situación es urgente poder difundir y poder discutir y principalmente poder eh, traer un poco de cordura a la discusión, porque opinan de cosas que no conocen, que no saben cómo funcionan y que, bueno, nada, ciertamente están lejos de la realidad de Buenos Aires. Y Exactamente. esto hace que sea un desafío más. Eh, Capaz, bueno, yo soy de Buenos Aires, estudié en el conurbano, eh, y cuando me vine a trabajar para acá, eh, me costó bastante algunas cosas respecto de cómo pensar, por ejemplo, los procesos industriales, cómo pensar las cuestiones más de economía relacionadas más con mi trabajo. Eh, y me llevó varios años poder entender lo que significaba pensar el desarrollo económico desde Tierra del Fuego y no desde Buenos Aires. Y hay una diferencia muy grande. Y acá se empieza a ver Claro. en este tipo de estrategias, en este tipo de conductas, eh, las de ahora y algunas del pasado también, se empieza a ver cuál es el rol de Tierra del Fuego, cuál es el rol que se busca configurar en Tierra del Fuego, cuál es el papel del interior en general para Ujú. Buenos Aires, desde la visión de Buenos Aires. Y es, creo, una cuenta pendiente a discutir cuál es el papel del interior, cómo empezamos a pensar una Argentina federal, cómo pensamos la cuestión de la soberanía atada a esto y cómo la política es una herramienta para construir eso y no para destruirlo. Y creo que nos corresponde mucho reflexionar y, y manifestarnos No, en torno a esto. eh, muy esclarecedor, Rodrigo, y además seguramente lo sigamos conversando en otras oportunidades porque es un tema a continuar, no está cerrado, va a seguir y bueno, hay que de alguna manera poder revertir esto. Rodrigo, con lo que vos quieras cerrar, como vos quieras, cerrá esta nota. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Eh, creo que, creo que es un tema, como vos bien señalabas, que cada tanto aparece en agenda, pero es importante destacar que no siempre aparece en agenda de la misma manera. Siempre están los bloques antiindustriales, a veces disfrazados de desarrollistas, a veces disfrazados de progresistas, a veces vestidos de gala como liberales, neoliberales. Eh, Creo que
el desafío que tiene Tierra del Fuego es múltiple. Primero es poder construir una red de alianzas, de relaciones que no permitan el aislamiento de la provincia, que es lo que se pretende hacer. Creo que en esto también la disputa y la conciencia respecto de lo que implican estas intenciones del gobierno nacional eh, han generado un preocupante ruido de nada. Son muy pocos los actores, muy pocos los referentes, muy pocos los partidos políticos que han dicho esto está mal, que han dicho esto es peligroso, que han señalado los riesgos, las implicancias de este tipo de medidas. Y acá es donde, de nuevo, me parece que hay un llamado de atención a nivel sindical, a nivel movimientos políticos nacionales, a nivel de las izquierdas, a nivel de las alas del peronismo que se consideran constructoras de la industria y de la igualdad y de la federalidad, porque ciertamente no están levantando esas banderas. Y me parece muy, muy importante generar este llamado de atención, llamar a, a esos compañeros, compañeras, a esos actores, a esas organizaciones, a esos movimientos, a que reflexionen respecto de su posición y que acompañen eh, las protestas y las reflexiones en torno a la importancia de Tierra del Fuego, de su industria y de su valor estratégico. Muy, muy importante esto final que está diciendo Rodrigo también para que muchos y muchas se hagan cargo. Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo, quedamos a disposición y seguiremos conversando. Gracias, un gusto. Un gusto. Conversamos con Rodrigo Cataillí, doctor en economía, investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Nos contaba lo que está pasando con las medidas que está tomando el gobierno nacional en contra de Tierra del Fuego. Mientras le pido ahí un salvavidas.